atendedme. Atendedme, que si no, no os enteraréis. Vamos a ver todos los intríngulis de esta APP3. Como sabéis, consiste en el análisis y debate de un artículo científico. ¿De acuerdo? Un artículo científico que es el que nos presenta, nos lo proporciona, vamos, nos dice cuál es el equipo docente. Porque la primera misión que tenéis en esta APP, todas tenéis que conseguir el artículo. Eso es lo primero. Conseguir el PDF del artículo. ¿De acuerdo? Entonces, tan simple como que si cogéis este nombre, que por cierto, este documento que está aquí estará adjunto a la grabación de esta tutoría, ¿de acuerdo? De manera que todos podéis entrar y descargaroslo sin ningún problema. Componer el título en el buscador que tenéis de la biblioteca de la UNED, o sea, si entráis buscáis en la página donde está la biblioteca, estáis en grupo, estáis bastantes en cada grupo, alguno que sea capaz de encontrarlo y os lo cuenta a los demás, ¿vale? Hay que trabajar en equipo y esas cosas. Es fácil. Componer, ya te digo, esto, lo copias el nombre, lo pegas. En el buscador tienes que acceder al artículo. Lo primero es conseguir el artículo. Por supuesto, los artículos científicos están en inglés. Eso lo sabemos porque nos ha tocado vivir en esta época. Si viviésemos en el siglo XI, a lo mejor estaban en árabe, pero ahora la lengua franca es el inglés en ciencias. ¿De acuerdo? Entonces el artículo estará en inglés. Pero hoy día las traducciones que os hace automáticamente el ordenador son bastante aceptables. Han mejorado muchísimo en los últimos 2 años, sin ir más lejos. Ahora ya no es como antes, que parecían todos los prospectos de los cacharros que comprabas en los bazares estos, que no había quien los entendiese. Claro, el traductor de Google era una locura. Pero hoy día ya lo hace bastante bien. Es más, el artículo, como cualquier artículo científico, al estar en el borde del conocimiento, en las fronteras de la vanguardia, por lo tanto, del conocimiento, pues lo más complejo será los términos científicos de lo que estén utilizando. Mucho más que el inglés. Porque el inglés que utilizamos en ciencia suele ser un inglés hecho para que nos entendamos. ¿Vale? Entre todos. O sea, no es un inglés muy complejo. Yo no tengo ni idea de inglés, pero leo los artículos científicos. Es decir, a ese nivel puedes llegar, ¿de acuerdo? Sin mucha complicación. Pero ya os digo yo que no se os va a exigir un nivel de comprensión elevado. Simplemente, ¡ay, qué bien! Muy bien. Simplemente que os hagáis una idea general, ¿de acuerdo? Del artículo. Con lo cual, lo primero que vais a tener que hacer todos es, todos los que hagan esta práctica, tenéis que conseguir este artículo y hacer una lectura para enteraros un poco de qué va el tema, sin profundizar mucho porque tendrán muchas cosas que os costarán. Pero, aún así, si después de lo que yo os contaré hoy, creo que será suficiente como para que os hagáis una idea y ese será lo que se os exija, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, yo en os he puesto el título, estos son los autores, se ha publicado en Neuropsychopharmacology en el 2021, es un artículo bastante complejo que utiliza muchas técnicas muy diversas y complejas, y entonces, pues, por eso hay que hacer secciones y cada uno trabajar solamente algunas partes, y la idea es que todos, como digo, os hagáis una idea general y luego dividáis el grupo final que tengamos en 5 subgrupos y cada subgrupo haga un análisis un pelín más profundo de una de las 5 secciones en las que dividimos el artículo, ¿no? Que nos viene todo esto dado ya por el equipo docente. Como os digo, en este documento, aparte de esto, tengo copiado y pegado instrucciones que nos puso el equipo docente y tal y como nos las hizo llegar, así las he copiado y las he pegado y las tenéis vosotros. Bueno, primero, que os enteréis de cómo van los artículos científicos. Lo primero que aparece en un artículo científico es el título, lógico, ¿de acuerdo? Y luego aparecen los autores que vienen aquí. Generalmente, el que aparece el primero es el autor el autor principal del estudio. Pero la ciencia es un trabajo colectivo siempre. Si veis un artículo científico y solamente hay un autor, es que o es muy mala persona y no le quiere nadie, o es muy raro, o porque lo normal es que son equipos. Siempre se trabaja en equipo y se colabora y unas cosas las haces tú y otras en otro laboratorio y otras te acercas allí, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, el primero suele ser el autor principal. Hay veces que el primero, el segundo, el tercero o algo así te ponen una nota generalmente de todos estos autores han participado igualmente o lo que sea. ¿Para qué? Porque luego no se te valora igual si eres el autor principal que si eres uno que les ha hecho la estadística nada más y ha participado en ese paper haciendo la estadística, por ejemplo, ¿no?
Esa es la idea. Y quien aparece en último lugar generalmente son los directores de los departamentos, los del final, ¿de acuerdo? Los jefes del COTAR. Bueno, pues este es un artículo que, como veis, se publicó en una de las revistas que es Neuropsychopharmacology, una de las revistas del sector, con un impacto bastante aceptable. Y porque, bueno, luego esa es otra. Bueno, ahora iremos pasando. Vamos a ir leyendo lo que os decía que había copiado y pegado de lo que el equipo de gente nos ha puesto. Fijaos, dice, los objetivos perseguidos deben entenderse siempre en el contexto formativo del estudiante. Esto es, el que cabe esperar de un alumno o alumna que se inicie en el grado de psicología y se haya cursando el primer año de estudio. Así pues, el nivel de profundidad exigido es necesariamente bajo, superficial, acorde con los pocos conocimientos que todavía tienen. Vamos. Parece que se meten con vosotros, pero en realidad, entenderme, está puesto, lo he leído un poco así para que diese un poquito de tal. Poner una nota un poquito. Pero esto lo que quiere decir es que no se os va a exigir tener un conocimiento porque, como decía antes, si está en la vanguardia del conocimiento y vosotros sois alumnos de primer curso y muchos que de ciencias hace mucho que no oíais hablar o no habéis oído hablar nunca, o muy poquito, de acuerdo. Entonces, que muchos pues se puede acceder a psicología desde otros lados y hay quien ni siquiera ha dado en el bachillerato ciencias, ¿no? Entonces, bueno, pues a estos les costará más. Eso como es lógico, cuanto menos, como se dice ahora, background, ¿no? menos fondo de armario mental tengas de ciencias, pues más te va a costar. Pero lo que quieren decir aquí es, no os ofendáis. Lo que quieren decir es que lo normal, o sea, puede haber alguien que tenga mucho por circunstancias personales, ¿de acuerdo? Porque tengas mucho, te haya interesado siempre el tema desde pequeño, te haya metido, seas un friki de la biología o de lo que sea, ¿de acuerdo? De las neurociencias. Pero si no, lo normal es que un alumno de primero se le haga bola algo como esto. Es lo que nos está diciendo aquí. ¿De acuerdo? Dice, teniendo en cuenta esto, lo que se persigue es que el estudiante, 2 puntos, busque información en las bases de datos especializadas y sea consciente de las diferencias entre los artículos que están en acceso abierto y a los que se acceden mediante el pago personal e institucional. Bueno, esto cuento yo que las revistas donde se publican los artículos científicos se pueden agrupar dentro de 2 grandes bloques. Uno que es muy grande, que es el de pago mediante suscripción, que para conseguir el artículo tienes que chinchar, es así, ¿no? Como si te compras el periódico. Entenderme antes de los de papel, de los que había, porque ahora, claro, el mundo ha cambiado mucho en esto. Y como el mundo ha cambiado mucho en esto, desde que hay acceso en Internet, pues hay algunas revistas que son online y que son de acceso libre, que está bien. Es más, desde mi punto de vista, el conocimiento debería tener siempre acceso libre. Pero, bueno, con el sistema hemos topado, ¿no? Entonces, que sepáis que hay esos dos grandes bloques. Cada vez va habiendo más importancia en las revistas de acceso libre, pero aún así se sigue teniendo revistas de un impacto importante que todavía siguen teniendo que pagarse por los artículos. Pero fijaos cómo está bien montado el tema, que no solamente se paga por el artículo, sino que los autores también pagan por publicarlos. Que es miel sobre hojuelas en el campo, ¿no? Que veáis, es el negociado. Pero bueno, pues que sepáis que es eso. Otra de las cuestiones que es interesante, que es introduciros en cómo funciona el sistema de ciencia, ¿no? Porque el sistema, al final, lo que hace es tú, una vez que has investigado y que has acabado que has decidido que por lo menos esa parte se ha acabado, porque nunca se acaba, ¿de acuerdo? Dices, bueno, hasta aquí hay que publicar, sacamos un artículo con esto. Pues ese artículo, eso hay que publicarlo, porque el fin final de la ciencia es colectivo, es colectivizar ese conocimiento. Como siempre digo, si a Einstein se le hubiese ocurrido la teoría de la relatividad y se lo hubiese callado, pues de nada sirve, ¿no? O sea, pues sí, alguien dice que había uno que sabía algo, pero para que sea, tiene que hacerse universal ese conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo luego es siempre público. De manera que, ¿cómo funciona esto? Pues tú llegas, acabas la investigación, elaboras el paper, elaboras el artículo científico y lo mandas a una revista. Se supone que tú más o menos conoces porque has ido
para hacer el artículo científico hay que leer mucho, porque todo lo que digas en el artículo científico veréis que tiene que estar referenciado. O sea, si tú en el artículo científico dices, este núcleo se sabe que está implicado en este proceso, no puedes decir eso que lo sabes tú de qué. Te dicen, ¿quién ha dicho esto? ¿Dónde está? ¿En dónde está publicado? Entonces tienes que poner fulano de tal, en tal revista, el año tal, ¿de acuerdo? Y esa referencia, luego veréis que al final habrá 3 o 4 páginas de referencias. Es decir, que eso siempre es así, no tenéis que lo sepáis, porque eso viene bien de cara a que si otro grupo quiere una información concreta de las que se menciona, no sé qué, puede ir escarbando y trazando todas esas afirmaciones que dice a ver si son correctas, entre otras cosas, ¿no? Esa es la idea. Entonces, fijaos, cuando tú mandas a, como digo, a una revista, las revistas también tienen lo que se llama un factor de impacto. No es lo mismo publicar en determinadas revistas que publicar en otras que tienen menor impacto, ¿no? En nuestro ramo, las de Nature y Science son de las más gordas, ¿no? CEL también es muy importante. Son revistas que tienen un buen factor de impacto, un factor de impacto muy alto. Para que nos entendamos, si tú eres periodista, no es lo mismo ir a buscar trabajo, porque luego depende de dónde publiques, eso se tiene en cuenta. Depende, si publicas en una revista con un factor de impacto elevado, te aseguras que en el siguiente concurso para conseguir financiación para tus experimentos o en la siguiente plaza que salga en un instituto de investigación o en una universidad, pues puedes tener opciones si has publicado bien. Pues igual que si eres periodista, como digo, y vas a decir que has publicado en El País, en La Vanguardia, en el ABC, periódicos que tienen una entidad por lo tanto, un impacto, no es lo mismo que decir que has publicado en la Gaceta de Móstoles, si existe, ¿no? Imaginaos. Pues claro, pues no tiene. Pero además, porque tú a lo mejor en la Gaceta de Móstoles puedes publicar una noticia sobre que abren un nuevo puesto en el mercado de la plaza de Móstoles, imagínate, ¿no? De un barrio. Porque eso es noticia para la Gaceta de Móstoles y es interesante. Tú cuando coges la Gaceta de Móstoles buscas cosas de estas. Anda, mira, el puesto de mi pescadero, no sé qué. Eso es, ¿vale? Pero en El País, por supuesto, te van a decir que dónde vas tú con esa noticia. Pues aquí igual. Tú, una vez que publicas, tú sabes más o menos dónde estás, qué has utilizado, qué complejidad lleva lo tuyo y a qué revistas más o menos puedes aspirar. Entonces se lo mandas a una de las revistas, realmente a la que consideras tú de mayor impacto, que a las que pueden estar interesadas en publicarte tu investigación, ¿no? Entonces ahí lo coge el editor y le echa un primer vistazo. Entonces con ese primer vistazo el editor pues ya te puede decir, muy interesante, pero ahora llevamos otra línea, no, o sea, te puede dar un poquito de calabazas, entonces tú coges y se lo mandas a otra, bajas un poquito el impacto y así hasta que hay uno que coge y te dice, parece interesante, y entonces se lo manda a lo que son revisores. Habéis oído hablar muchas veces que la ciencia es un sistema de revisión por pares, ¿no? Todos los científicos al mismo tiempo que tú estás publicando también estás revisando el trabajo de tus compañeros. Entonces, el editor se manda ese artículo a varios investigadores que están publicando cosas similares en el mismo campo para que revisen ellos. Esos son los referees. Como es el mundo anglosajón, se dice así, ¿no? Son los referees. Son revisores que cogen y que van a poner objeciones a tu trabajo o no. O sea, lo normal es que siempre haya algo, pues porque tú al final cuando estás contando un artículo científico, no estás contando todo, porque a lo mejor estás resumiendo el trabajo de 3 años. Y entonces hay muchas cosas que no has contado, que te has dejado, que no sé qué, que no sé cuántos. Entonces el otro te puede decir, ¿y esto qué has hecho aquí, qué afirmas aquí? ¿Lo has comprobado que era así? ¿Por qué no has hecho esto otro? Porque muchas veces, depende de lo que te diga el revisor, pues tú a veces tienes que hacer un nuevo experimentito para comprobar una técnica que has utilizado, que lleva haciéndose así no sé cuánto tiempo, pero me toca las narices, te cagas en el revisor y esas cosas porque te toca currar más, pero, o sea, al final te ponen determinadas objeciones, miran a ver, tal, y cuando al final te dan el ok, entonces se publica. ¿De acuerdo? Se publica y una vez que se publica ya es accesible a todos los teóricamente accesible, porque ya os digo yo que si te pago mediante suscripción, pues ahí estás. Pero lo normal es que los investigadores, cuando están trabajando en una entidad científica, ya sea una universidad o un instituto de investigación, esas entidades están suscritos a las principales revistas científicas del ramo para que sus investigadores puedan acceder al conocimiento, que es lo normal.
Entonces, la suscripción generalmente no la hace el investigador, sino que las hacen las entidades. Lo normal es que sean las organizaciones las que estén ahí, ¿no? La UNED tiene suscripción a varias revistas, entre otras cosas, bueno, por eso podéis optar a artículos como este, ¿no? En esto. Una vez que como te digo, se hace eso, tú has acabado un trabajo, lo has publicado, has conseguido no sé qué resultados y ya el resto de la comunidad científica, con eso que tú has hecho, pues habrá otros que cojan y amplíen un poquito, habrá otros que utilicen otra cosa. Por ejemplo, si este experimento, como veis, está hecho con ratas, porque pone in rats, ¿de acuerdo? Pues a lo mejor hay otro equipo que lo hace con ratones, a ver si ocurre lo mismo. Si en este experimento eran solo ratas macho, pues hay otro que coge ratas macho y ratas hembra. Si estos han utilizado una técnica de pez de neuroimagen, a lo mejor hay otros que hacen el mismo experimento muy parecido, pero utilizan resonancia magnética funcional. Es decir, y que cada técnica que estás utilizando te dice unas cosas, pero tiene unas limitaciones, ¿no? Y entonces todo es complementario. Lo que quiero decir es que al final se va creando un corpus de literatura científica sobre el tema. ¿Entendemos? Hasta que luego cogen los mismos editores de las revistas y encargan a alguno de los grupos que haga una revisión del campo. Por ejemplo, en esto que está hablando, como veis, este es el título, ¿no? Dorsal striatal dopamine induced frontocortical hypoactivity and anxiety and compulsive behavior in rats. O sea, la dopamina en el estriado dorsal induce hipoactividad frontocortical aquí y atenúa las conductas ansiosas, de ansiedad y compulsivas en ratas. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Pues imaginaos que hay una revista que considera que ya hay un corpus suficiente como para hacer una revisión de cómo la dopamina influye en las conductas ansiosas. Dopamina y ansiedad. Y dice, venga, vamos a hacer una revisión. Entonces tú coges y te dedicas a revisar los trabajos científicos sobre eso y elaboras lo que es una revisión de esa materia, ¿no? Y entonces hay muestras todo, ¿eh? Entonces cuentas y dices, pues estos experimentos han visto esto, esto y esto, y estos otros han visto esto, y ya se va elaborando más o menos un consenso general de cómo está el nivel de conocimiento en la materia. O sea, que esto es una labor permanente y permanentemente además está en discusión y en entredicho y se está valorando porque a lo mejor hay otro grupo que lleva 3 años intentando y no le ha salido y cuando ve que te sale a ti esto, y dice, ¿por qué a ti te sale y a mí no? Y entonces veréis que una de las condiciones, por ejemplo, que tiene que tener cualquier artículo científico es que pueda ser reproducible. La ciencia tiene que poder ser reproducible. Entonces habrá otros equipos, otros grupos que reproduzcan exactamente tu experimento y si vuelve a salir, pues estupendo. Si no sale y lo han hecho como tú has dicho que a ti te ha salido, empezarás a tener problemas. ¿De acuerdo? Porque claro, tiene que ser reproducible. No puede ser que tú estés publicando algo que en realidad responde a el burro que tocó la flauta, como se decía antiguamente, ¿no? Que pues sin querer va y te sale. Entonces, se supone que para eso tienes los métodos estadísticos que te aseguran una probabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y que tiene un sentido. Entonces, fijaos, una vez que ya... O sea, estos son los distintos tipos. No es lo mismo, ya os digo, cada granito de arena de un trabajo concreto que reunir esas montañitas que se reúnen en las revisiones. Cuando tú empiezas a estudiar un tema, lo primero que miras son revisiones, como es lógico, para saber dónde está el campo. Otra de las cuestiones es que hoy día, desde que hay Internet, fijaos cómo, es que no hace tanto, hace 20 años, una tesis doctoral, por ejemplo, tú tenías que ir realmente a por los artículos a bibliotecas físicas, coger la revista física, a pasar las hojas con el dedo, ¿de acuerdo? Y físicamente esto. Muchos artículos a lo mejor todavía no estaban, los tenías que pedir, te los trajesen, que no sé qué. No tenía nada que ver con hoy día, que llegas y hay bases de datos en las que los editores de las revistas vuelcan todos los artículos que se tienen en sus revistas y tú en un clic puedes optar a cualquiera. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí deciros que la base de datos principal que utilizamos en este sector, en las neurociencias, ¿de acuerdo? Es PubMed. Es la base de datos más normal, el buscador fundamental. Mirad, si nosotros ponemos aquí, por ejemplo, en Google, para que sepáis, se escribe PubMed, se escribe así, PubMed, ¿de acuerdo?
Si vosotros, bueno, como si lo vieseis. Bueno, sí, claro. Bueno, pero veis, tú le das, es que me han puesto un exceso de pantalla, pero como, veis, si tú le das a PubMed, veis, entráis aquí. Si tú aquí pones lo que sea, pues lo puedes poner en español, porque hoy día ya te lo ponen y te lo... Pero si te lo pongo aquí, dopamina, ¿vale? Le doy y mira, y me dice 182.257 resultados. ¿De acuerdo? Artículos científicos en los que se trabaja sobre el tema de la dopamina. Entonces, luego tenéis distintos filtros en los que pones, pues entre otras cosas, si quieres una revisión, y entonces solamente te selecciona revisiones, etc. Si aquí pones el nombre de un científico, pues también te sale, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner Svante Pavo, creo que era así como se escribía. No, pues no se escribía Pavo. Pero voy a poner Svante solo, a ver si sale con Svante. Mira, ¿ves? Es Pavo con B. Svante Pavo. Svante Pavo es uno de los últimos premios Nobel. Entonces es lógico que tenga, como veis aquí, 918 resultados. Es un monstruo. El ADN antiguo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Que ha conseguido y se está revolucionando toda la paleantropología precisamente por los descubrimientos del grupo de Svante Pavo. He puesto Svante Pavo, podía poner Coria SM, por ejemplo, eso yo me salgo. O sea, cualquiera, ¿de acuerdo? Los científicos, además, se suelen utilizar un nombre de guerra como las folclóricas, ¿vale? Para que, pues eso, por lo que sea. Por ejemplo, como vivimos en un mundo anglosajón, la mayoría de los investigadores aparecemos como si tuviésemos solo un apellido. Entonces, muchas veces juntan los dos apellidos con un guión. Los españoles, que tenemos apellido de padre y madre, lo solemos juntar con un guión. O pones el primer apellido como iniciales, nada más como si fuera el nombre. Yo, por ejemplo, soy SM Coria, por ejemplo. Quiero decir, cada uno mira qué es lo que le interese. Y eso es así. A lo que voy, en PubMed, como digo, podéis, si ponéis esto, lo copiáis en PubMed, también accederás al artículo. ¿De acuerdo? Pero que sepáis que esa es la base de datos fundamental en la que todos miramos cuando queremos buscar algún artículo. Por eso, como primera cuestión. Como os digo, tú una vez que ves en PubMed, tú vas a llegar hasta el artículo, lo que te van a mostrar siempre es el abstract, ¿de acuerdo? Que ahora veremos las secciones que tiene, que es un resumencito de lo que es. Y luego, si quieres el PDF, pues depende de si ese artículo está bajo pago o si tiene libre acceso. Que muchas veces, fijaos, hay revistas como Science o Nature que suelen tener todo, son bajo suscripción, pero hay artículos, por ejemplo, ahora que están saliendo y que están siendo una verdadera revolución en el mundo científico. No sé si habéis oído hablar de que el estudio que han sacado hace este mismo mes sobre la posible detección de la AMOG, de la corriente de Golfo, etcétera, etcétera, desde la Universidad de Utrecht y no sé qué. Bueno, pues todo estos que está en Science Advance, pues sin embargo está de libre acceso. O sea, hay veces que hay algunos artículos que, aunque sea por importancia social, pues a lo mejor te los dejan de libre acceso, aunque suelen ser revistas que tengas pago bajo suscripción, ¿vale? ¿Qué más se os va a pedir con respecto a eso? Con lo cual, el objetivo, como digo, es que hagáis una lectura general de todo el artículo, cada uno, haciendo muy superficial. Porque, como veis, ya sabéis que tiene que ser acorde con los pocos conocimientos que tenéis. ¿De acuerdo? Que sea capaz de interpretar de manera superficial, claro, el contenido del trabajo de investigación objeto de esto. Esa es la idea. Que investigue acerca de los fundamentos básicos de las técnicas utilizadas en cada experimento y sea capaz de interpretar sus resultados. No es necesario entender los detalles técnicos de cada técnica, valga la redundancia, que te ponen. De manera que las búsquedas, la información que se pide y que tú puedas poner en Google, pues ahora veremos, ¿no? Si estás mirando sobre una técnica que se llama inhibición prepulso, que vemos aquí un paradigma, pues que tú pongas inhibición prepulso en Google y accedas a lo mejor hay una página de Wikipedia que te cuenta algo, podéis ver tutoriales seguro de todo el día, hay la parte maravillosa de Internet, está ahí, ¿no? También la mierda, pero la parte maravillosa de que tú hoy día accedes a cualquier cosa en ese sentido. Entonces, que podáis pues eso es lo que se os va a pedir. El nivel Google, Wikipedia, ya está, no más, ¿vale? Esa es la idea. Y Wikipedia, no todo lo que pone en Wikipedia, bueno, en Wikipedia, como la escribimos todos, tiene a veces mucho más nivel de que vosotros podáis optar a tener. O sea, optaréis a él, pero que no se os puede exigir
Eso es, joder. Me lo ponen aquí como para... Dime. ¿Y en Google Escuela? ¿Google Escuela qué? Sí, en lo que sea, sí. Ese es el nivel, ¿de acuerdo? ¿Eh? Está en Nature. Sí, perfecto. Bueno, pero es de neuropsicofarmacología, ¿no? Pero... Bueno. Atender, dice. Investigue, ¿qué más cosas dice? Investigue acerca de los fundamentos básicos de las técnicas. Bueno, esto es lo que ya hemos contado. Encienda de manera general la parte del trabajo que se le haya asignado, ver sección metodología. Es decir, aquí se refiere al análisis un pelín más en profundidad de tu subsección del artículo que te va a tocar hacer con tus compañeros, que es para lo que estábamos haciendo los grupos con un mínimo. Entrelace los contenidos del artículo con lo que se sabe sobre el tema haciendo una búsqueda bibliográfica en Internet. Para esto no se exige el uso de base de datos especializados. O sea, lo que os estoy diciendo, que pongas en Internet y te enteres un poquito, ya está. Pueda discutir en el contexto de su grupo de trabajo la metodología empleada, los resultados generados y su posible implicación práctica, siempre dentro del contexto de los conocimientos de un alumno de primer curso que ya sabéis que tiene que ser poco. Ahora a seguir con lo que, cómo nos vamos a organizar y cómo lo vamos a hacer. Y al mismo tiempo así vamos a ir viendo cuáles son las distintas secciones de las que se compone un artículo científico. ¿De acuerdo? Dice, para realizar el análisis del trabajo se dividirán las secciones del artículo por cada 2 o 3 estudiantes, en la medida de lo posible dependiendo del tamaño del grupo. Eso es lo que estábamos haciendo, lo que hemos hecho. Deberán investigar sobre las técnicas utilizadas para entender los experimentos y sus resultados y debatirlos con sus compañeras. Durante la segunda y tercera sesión, o sea, las dos que nos quedan, las 2 fechas que veíamos que vamos a dedicar a los debates, los estudiantes expondrán mediante una presentación oral con ayuda de material visual tipo PowerPoint, Prezi, Canva o lo que os dé la gana. O sea, que la idea es que todos vais a hacer una lectura global del artículo y luego cada 2 o 3 vais a hacer un análisis un pelín más profundo, porque ya sabéis que sois alumnos de primero con pocos conocimientos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y para contarnos en las 2 sesiones que tenemos dentro de 3 semanas, en esas 2 sesiones, que salgáis y nos contéis con apoyo de esa presentación de PowerPoint o similar, qué es lo que habéis entendido de la sección que os tocaba. Esa es la idea, de manera que probablemente en el cuestionario al que tendréis que responder después y que yo corregiré para poneros nota, ya sabéis cómo son, cómo es el mecanismo de este aspecto, probablemente os pidan, uno, que adjuntéis el archivo el artículo, el PDF del artículo, y 2, que adjuntéis la presentación que hayáis hecho, ¿de acuerdo? Porque daos cuenta que si tenemos al final, si éramos 14 y los hemos juntado de 2 en 2, tendremos 7 grupos. 7 grupos no va a presentar todo el mundo, no vamos a ver lo que habéis hecho todos, porque no nos da tiempo, tendríamos que dedicarnos todas las tutorías de cuatrimestre a debatir este artículo, no nos da tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, será un grupo o 2 grupos los que nos hagan la presentación y los demás, con lo que ya hemos trabajado, pues añadiremos, comentaremos si estamos de acuerdo, si hemos entendido lo mismo, si hemos entendido otra cosa, y al final, durante esas 2 sesiones, iremos sacándole el juguillo al artículo científico. ¿De acuerdo? De manera que el último día de las 2 sesiones, en la última media hora o 20 minutos de la segunda sesión de debate, ya la dejaremos para que yo haga un cierre de conclusiones, de las conclusiones que hemos sacado después de estar todo ese tiempo debatiendo ese artículo. Y con esas conclusiones que grabaré y que quedarán puestas siempre que la plataforma nos lo permita, ya sabéis que esto de vez en cuando hace poco, ¿de acuerdo? Pero si no, lo habré hecho en otro de los centros asociados en los que lo doy y tendréis esa grabación a vuestra disposición. De manera que eso es lo que yo os exigiré, que soy quien os corrige el cuestionario, conocer de cara a contestar, a responder bien el cuestionario. No os exigiré nada más, ¿no? Y si hemos trabajado esas 2 sesiones de debate, pues veremos que se puede hacer perfectamente. Entonces vamos a ir viendo cuáles son las distintas secciones en las que se divide el artículo. Bueno, pues la primera, la sección 1, que van a corresponder, como dice aquí, 2 o 3 estudiantes, va a juntar lo que es el título, el resumen y la introducción. Fijaos, como os he comentado ya, con el título ya tenemos una idea de qué va el tema, ¿no? Pero lo siguiente que se hace es un resumen, que se llama abstract, que es como la sinopsis de una película.
pero con un poquito de spoiler, ¿vale? En el que te cuentan también cuáles son los primeros resultados. Una buena sinopsis no te cuenta quién es el asesino y si al final lo descubren o si muere o si no. Aunque hay algunas, como en la de Viven, que ya sabemos qué es lo que va a pasar. O en la de Titanic y estas cosas, ¿no? O en la de Jesucristo, también sabemos qué es lo que pasa en todas estas. Pero esto es lo que te dicen. Entonces veréis que, bueno, pues hay un subgrupo dentro de cada uno de los grupos que nos va a contar, va a hacer un resumencillo, nos va a contar a todos en una presentación de PowerPoint de qué va el título del artículo, el resumen y la introducción. Entonces dice, este grupo tratará de explicar qué tipo de investigación se plantea, porque es lo que te cuentan, ¿no? En la introducción das cuenta que tú lo que haces en la introducción es contar un poquito cuál es el estado de conocimiento en la materia en ese momento antes de que tú te pongas que expongas cuáles son los resultados. Es decir, y justificar de alguna manera por qué vas a investigar lo que vas a investigar y de la manera en lo que lo vas a investigar, con respecto a lo que se sabe en aquel momento, de la manera en la que se ha adquirido ese conocimiento. ¿De acuerdo? Porque todo lo que tú digas, como digo en el artículo, si dices esto es así, la dopamina se sabe que hace esto, tienes que referenciarlo y poner el artículo en el que aparece, tal, para que cualquiera pueda coger, pinchar en PubMed, ver el artículo y ver si realmente dice lo que tú estás diciendo. ¿De acuerdo? O sea, todo tiene que estar perfectamente referenciado. Dice, los estudiantes asignados a este bloque harán una presentación de los datos existentes hasta el momento en relación con la hipótesis planteada, ¿de acuerdo? Identificar la hipótesis del trabajo y los objetivos principales, haciendo una búsqueda general en Internet. No se pide, obviamente, una búsqueda en literatura especializada. Se deberán identificar las preguntas que se a las que se intenta contestar en el trabajo. Más concretamente, a modo de propuesta, por eso os digo que este documento lo tenéis junto a la grabación para que cojáis tranquilamente, lo veáis y lo que dicen es que se sugieren las siguientes preguntas para debatir en la segunda sesión de trabajo, que es en la que se expondrán las presentaciones de cada una de las subsecciones que estamos haciendo del artículo. Entonces, lo que quieren decir es que estaría bien que cuando hagáis la presentación, lo que estáis respondiendo a estas preguntas, ¿de acuerdo? ¿A qué disciplina de psicobiología pertenece este trabajo? ¿Qué área o circuito cerebral se estudia? ¿Y por qué? ¿Cuál es la hipótesis que plantean los investigadores? ¿Qué objetivos principales tiene este estudio? Según los autores, ¿por qué es interesante realizar los experimentos que plantean? Esa justificación, que es lo que viene haciéndose en la introducción. ¿De acuerdo? El segundo bloque, en realidad, van a ser el segundo, el tercero y el cuarto de los bloques, ¿vale? Porque vamos a dividir una parte grande del artículo, materiales, métodos y resultados, son 3 secciones o 2 secciones, porque materiales y métodos son en estas juntas. Hay una sección que se suele llamar materiales y métodos, en la que detallan qué es lo que se ha hecho. Materiales y métodos de un artículo científico tiene que ser por narices farragosa esa sección, porque se tiene que contar todo. Hay veces que cuentas 4 cosas, pero añades que hay un anexo de material suplementario para que, si quieres saber, y no te sea tan farragoso leer, porque te tienen que contar todo. Todo quiero decir desde las ratas que son y cuáles son esas ratas, qué cepas son, de qué laboratorio te las ha facilitado, porque a lo mejor no son iguales esas ratas de esa cepa si te vienen de Charlie River, es decir, de distintos laboratorios que hay, ¿de acuerdo? Si te vienen de otros de distintos criadores de ratas de laboratorio, con cuánto tiempo tenían cuando han iniciado los experimentos, la edad, si son machos, si son hembras, etcétera, todos los detalles de estos. De los reactivos que utilizas, ¿cuál es la marca? ¿Cómo los has tenido? Si lo has tenido a 4 grados o si lo has usado a temperatura ambiente, si has tenido 2 horas o 10 minutos dando vueltas en un agitador, todo lo que os podéis imaginar para que otro pueda replicar, porque la reproducibilidad es fundamental en ciencia, ¿de acuerdo? Para que otro pueda replicar el experimento y lo haga exactamente igual que tú. Porque a lo mejor no le salen las cosas simplemente porque él ha utilizado algo a temperatura ambiente y tenías que tenerlo a 40 grados o a menos 10, entenderme, ¿no? Que son detalles que utilices así, que llegan a especificarse. Igual que si cogéis el informe de un arquitecto que te va a hacer una reforma en casa, pues tiene que poner hasta el tornillo que va a utilizar en la barandilla, aunque luego se ponga otro, pero el informe del arquitecto tiene que estar todo detallado. Pues en materiales y métodos exactamente igual, para que se pueda verificar todo. Entonces, por narices, tiene que ser un poco farragoso en sí el tema. Entonces, vamos a dividirlo en 3, porque este artículo se utilizan un montón de técnicas distintas, y cada una tiene su complejidad, ¿de acuerdo? Entonces hay que coger materiales y métodos y los resultados de
como veréis, cada una de estas tres secciones. Dice, se trata de explicar, grosso modo, ¿ya no diría? Sí. Vale. ¿Qué tipo de experimentos se realizan? ¿Cuál es el objetivo de cada uno? Sus resultados principales. En cada caso se identificarán los grupos experimentales, una descripción somera del método utilizado, los parámetros que se valoran. Además, se resumirán los resultados obtenidos en cada uno de los experimentos, desarrollando una explicación de las gráficas obtenidas y su significado. Aquí lo normal es que os apoyéis fundamentalmente en la presentación visual, en las gráficas que nos muestran los resultados de cada uno de estas técnicas. ¿De acuerdo? Entonces, dice, los alumnos asignados a esta parte se dividirán en, y he aquí la de la cuestión. O sea, materiales, métodos y resultados lo vamos a dividir en tres subgrupos. Uno que será el grupo responsable de explicar la quimiogenética, otro que será el grupo responsable de explicar los experimentos conductuales que realizan y otro que será el grupo responsable de explicar los experimentos de neuroimagen que utilizan. Y ahora os voy a hacer un pequeño resumen introductorio de qué va este artículo para que os enteréis de qué va esto. Porque sé que si a muchos os digo directamente lo que pone aquí, digo, grupo responsable de explicar la quimiogenética y el primer experimento de validación de transducción retrógrada de quimioreceptor, lo mismo os tiemblan las rodillas como a Bambi, ¿de acuerdo? Para ponerse de pie. Entonces, os cuento un poquito de qué va. Entendedme. Esto va de que lo que van a mirar es, evidentemente, cómo la dopamina en un núcleo concreto, que es el núcleo estriado, concretamente dentro del núcleo estriado en el estriado dorsal, que forma parte de un circuito que sabemos que está implicado en las conductas obsesivas, las conductas ansiosas, cuando está exacerbado ese circuito, ¿no? Entonces, este circuito, ¿qué es lo primero que os mencionan ya cuando empecéis a leer el Astra? Es el circuito, fijaos que ya en su nombre nos da una idea de dar vueltas, ¿vale? Porque es el circuito que es córtico de la corteza frontal, pues os decía que al final hay una hipoactividad frontal, ¿vale? Corteza del lóbulo frontal, entonces, que conecta con el núcleo estriado, concretamente, ya os digo, el estriado dorsal. El núcleo estriado es, en el telencéfalo, la parte más, si cogemos un eje desde la parte más caudal a la parte más rostral de todo nuestro sistema nervioso, la parte más caudal, más cercana a la cola, es la médula espinal, la parte más rostral es el lóbulo frontal, pero en sí es los hemisferios cerebrales, ¿de acuerdo? Entonces esos hemisferios cerebrales tienen una corteza, que como su nombre indica está en la parte exterior, que por eso es la corteza, y algunos núcleos metidos entre la sustancia blanca a nivel subcortical. ¿De acuerdo? Entre estos núcleos que hay a nivel subcortical en el telencéfalo, está el núcleo más grande, que es el núcleo estriado. El núcleo estriado es como el centro asociado de Madrid Sur, ¿vale? Que en realidad tiene varios centros asociados en su interior, ¿no? Tienes Móstoles, tienes Parla, tienes pues otros que hay, ¿no? No sé, no sé si hay Pozuelos o lo que sea, ¿vale? Eso es. Ya sabéis, es decir, tiene, pero en realidad, o sea que esto a veces genera una cierta confusión porque te hablan del núcleo estriado, pero en realidad cuando te hablan del núcleo estriado generalmente se refieren al estriado dorsal, que para entendernos todos es caudado putamen, habéis oído hablar de estos núcleos, el núcleo caudado y el núcleo putamen son el que forman el estriado dorsal. ¿De acuerdo? El estriado ventral es el núcleo accumbens, que a veces se le menciona como si fuese completamente ajeno al núcleo estriado. Hay algunos autores que meten incluso globo pálido dentro de este supernúcleo, ¿no? Que es el núcleo estriado. De hecho, el núcleo estriado es el núcleo más grande. Los núcleos son agrupaciones de somas. ¿De acuerdo? Es donde están los somas de determinadas neuronas. Bueno, pues como os digo, está bien que tengáis el heurístico ya de considerar este estriado dorsal con una función clarísima que tiene, porque forma parte de un circuito que se llama de los ganglios basales, que cuando estudiéis el tema 12, sistemas efectores, que son respuestas motoras, hay dos grandes estructuras que modulan las órdenes motoras que controla la corteza motora que mandan las neuronas de la corteza motora sobre las cortezas, las neuronas motoras de tu médula espinal, que son las que inervan toda tu musculatura. Bueno, entonces, hay dos circuitos, que uno es el cerebelo, dos estructuras que es el cerebelo, y otro los ganglios basales, que son los principales moduladores de esas órdenes que manda tu corteza a las motoneuronas de tu médula.
Por un lado, eso. Y por otro lado, ya os digo que el núcleo estriado es un núcleo que participa en la automatización y la formación de hábitos, en algo que ya nos está dando idea también de que tiene una cierta recurrencia. Dentro de estas recurrencias, de estos bucles recurrentes, está el que os decía que es córtico, estriado, talámico, cortical. Que ya de por sí te está diciendo córtico, estriado, talámico, cortical, te da una idea de darle vuelta. Pues este es el circuito de las rumiaciones, el circuito de la preocupación. Cuando estudiéis psicofarmacología en tercero, veréis que cuando estudiéis los trastornos de ansiedad, se habla de este circuito, porque es un circuito que hay que se sabe que está mal en la base neurológica de esta preocupación obsesiva, de acuerdo, que es característica del trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de ansiedad y eso, ¿no? Es el circuito de la preocupación, es este circuito cuando está exacerbado. Entonces, fijaos, este circuito que es córtico, estriado, talámico, cortical, también recibe una inervación dopaminérgica, ¿vale? Por lo tanto, de la sustancia negra. En el mesencéfalo hay dos áreas que es donde se agrupan los somas de las neuronas que liberan dopamina, que utilizan dopamina como neurotransmisor. Una es el área tegmental ventral y otro la sustancia negra. ¿De acuerdo? Entonces, este circuito nigroestriado, que tiene los somas en la sustancia negra y libera en el estriado dorsal, donde miran aquí, lo que estudian estos, lo tengo en la página anterior, lo que estudia el título, lo que estudian en este artículo es cómo esa liberación de dopamina que viene de la sustancia negra modula ese circuito recurrente de corticoestriado talámico cortical, que cuando está exacerbado está detrás de los procesos ansiosos y obsesivos y compulsivos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace? Eso es lo que nos comentan. Dime. Una pregunta en el libro, justamente esa parte dice en la figura 8.28, la parte 7, Dime. sale sustancia negra y las vías dice al neoestriado. Sí. Entonces quiere decir que el cuerpo estriado dorsal estaría en el neoestriado. Claro, es que, fíjate, el cuerpo estriado, digamos que tiene evolutivamente, filogenéticamente, tiene unos subgrupos de los núcleos que están ahí. Es como decir, el centro asociado de Madrid Sur, a lo mejor el primer centro asociado que hubo de ellos fue el de Móstoles. Entonces, digamos que el de Móstoles es el arquiestriado. ¿De acuerdo? Es el más antiguo, el primero que se hizo. Neoestriados son los últimos núcleos que filogenéticamente se formaron. El caudado y el putamen forman parte de los núcleos del estriado, de los más nuevos filogenéticamente. Ya está, olvídate. Neoestriado es una manera de dividir los subnúcleos que hay en el cuerpo estriado por su antigüedad filogenética. ¿Vale? Ya llegaremos a eso. Poquito a poco, que el conocimiento es un camino, pequeños saltamontes. ¿Entendemos? Hay que llegar a ello, que si no nos aturillamos. Como os digo, lo que miran es este circuito, os digo yo ya, os anticipo, el que cuadra con todo. Como os he dicho, también está involucrado ese cuerpo estriado en automatización y en modulación de órdenes motoras. Entonces, fijaos, en Parkinson se sabe que es muerte neuronal de estas neuronas. Degeneración por muerte de estas neuronas de la sustancia negra que liberan en el estriado. Y que eso se manifiesta con síntomas motores, de rigidez y temblores típicos del Parkinson, pero también con síntomas cognitivos. Y dentro de los síntomas cognitivos típicos del Parkinson están las obsesiones, ¿de acuerdo? Y compulsiones, conductas compulsivas, repetitivas. Esa es la idea. Entonces, lo que miran aquí es cómo se libera esto. Pero eso, ¿cómo se hace? ¿Cómo pueden hacerlo? Entonces, lo hacen mediante una modificación genética que lo que pretenden, que es de lo que va la quimiogenética, y es por lo que os lo cuento, es introducir alteraciones en la expresión de los genes de las neuronas de la sustancia negra para que expresen un gen que cuando se expresa fabrica una proteína que se expresa en la membrana de estas neuronas y les sirve como interruptor. Un interruptor que se activa con un medicamento, ¿vale? Que cuando le das el medicamento a la rata que le has hecho esa manipulación genética, se activa el disparo de esas neuronas. Entonces, luego vas a comparar qué es lo que ocurre cuando activas el medicamento, esas neuronas y cuando no activas el medicamento y ves si esa liberación de dopamina provoca ansiolisis o provoca ansiogénesis. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si altera las medidas de conducta ansiosa. Eso es lo primero. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues se hace con un virus que lo que te dice es que se transduce retrógradamente. Es decir, pinchan
inoculan un virus que utilizan como vector genético. Un virus no es nada más que una cubierta de proteína en la que va dentro una molécula de ADN o de ARN en algunos virus. ¿De acuerdo? Eso, lo que hace el virus no es capaz de replicar ni de replicar su material genético, ni de expresar ese material genético, porque ya sabéis que la expresión de un gen es la fabricación de una proteína. ¿Sí o no? Un gen es un trozo de ADN que lleva las instrucciones de cómo se hace una proteína. Pues los virus lo único que llevan es eso. Entonces lo meten y el virus, cuando te infecta, mete sus genes entre los tuyos. Y tú, con tus células, cuando empiezan a expresar sus genes, también expresan los del virus. Esa es la idea. Entonces tú escoges un virus que lo has modificado para que lo único que meta dentro es esa modificación genética que tú quieres que tengan. Es ese interruptor neuronal que luego cuando le des a la rata es así. Entonces pinchan en el estriado porque estos virus penetran por los botones terminales. Sabéis que las neuronas tienen una zona por la que reciben dendritas, un soma, una zona por la que emiten el axón. Al final del axón, que se ramifica al final, para contactar con el resto de neuronas, lo que tiene son los botones terminales, que es el final. Entonces, los botones terminales de las neuronas de la sustancia negra que llegan al estriado dorsal, si tú metes ahí el virus que entra por los botones terminales, el virus viaja retrógradamente, es decir, viaja del botón terminal hacia el soma de la neurona para meter ese gen en el genoma de la neurona. ¿Entendemos? Esa es la idea. Por eso es lo que es una transducción retrógrada de ese quimioreceptor, porque lo que va a expresar es un receptor químico que cuando tú le metas la sustancia química haga que esa neurona dispare. Esa es la idea. Entonces, lo primero que hacen es esa manipulación genética. Producen esto y entonces lo que les toque contar esto en su presentación pondrán, por ejemplo, con esto pondrán quimiogenética en Google y les dirá lo que es más o menos, y con esto y con lo que se enteren del artículo nos harán la presentación, ¿de acuerdo? Y nos contarán lo que yo os he contado un poquito más, investigando un poquito. Eso es lo primero que hacen, tener un interruptor para saber qué es lo que hacen. Pero ahí todavía no he hecho nada, entonces lo siguiente que tienen que hacer es, vamos a ver cómo afecta a la conducta ansiosa y compulsiva. Y entonces lo que hacen son experimentos conductuales en los que ya comparan cuando se activa por mi manipulación genética. O sea, lo primero que hacen es hacer la manipulación genética y comprobar que esa manipulación genética ha sido exitosa. Es decir, que el virus ha entrado, que el virus se expresa en las neuronas que se expresa, que solamente se expresa en esas y no otras. ¿Entendemos? Para asegurar luego que cuando tú le das el medicamento, eso lo que se traduce en que en ese momento y no en otro, esas neuronas liberan la dopamina en el estriado dorsal. ¿Entendemos? Entonces, el objetivo de la quimiogenética y de los que tenéis que estudiar materiales, métodos y resultados de quimiogenética es que nos contéis cómo se hace esa quimiogenética por encima. No queremos que seáis ingenieros genéticos, ¿de acuerdo? Simplemente que os enteréis un poquito de cómo se hace, nos lo contéis a los demás para poder entender cómo funciona y qué es lo que hacen y cómo comprueban ellos si eso funciona o no funciona. En su manipulación, evidentemente sí funciona porque si no, no nos hubiesen escrito todo el artículo. O sea, el virus hace vector de... El virus es simplemente una cápsula, pero... no, del fármaco no, de la proteína que se va a activar luego con el fármaco. De manera que solamente esas neuronas van a expresar esa proteína. Es una proteína que es un interruptor neuronal. Aparte de lograr el virus, luego se le da un fármaco. Luego, claro, luego ese virus ya lo que hace es que cuando tomen el fármaco esas y no otras ratas, las ratas que no expresen esa proteína que tú le has metido con el virus, no les hará el fármaco eso. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Es un interruptor neuronal para comprobar. Es una manipulación que me permite ver que hace exactamente esto. Y lo meto aquí para que viaje por aquí solamente de las neuronas, que ahí lo que sueltan es el botón terminal, porque la zona de entrada de este virus es a través de los botones terminales. Por eso viaja retrogradamente, porque lo normal es que, por ejemplo, cuando se fabrican los neurotransmisores, el viaje es precisamente en la dirección contraria, desde el soma hasta los botones terminales. Por eso es retrógrado el viaje que hace el virus, ¿de acuerdo? Entonces, los siguientes son que van a comprobar mediante estudios conductuales, en los que hagan la manipulación con el fármaco, activen el tal, y comparen a cuando no se manipula con el fármaco y vean entonces qué es lo que está haciendo. Entonces, como veis, los experimentos de conducta son dos pruebas fundamentales las que hacen. Una de campo abierto, experimento con el paradigma de campo abierto, y otra de respuesta al sobresalto e inhibición prepulso.
Os cuento básicamente. Campo abierto es un cuadrado con paredes de metacrilato, aproximadamente de 1 metro por 1 metro. Os contarán en materiales y métodos, os pondrán exactamente lo que es, que se tiene, de acuerdo, con una cámara en el techo que va grabando exactamente ese campo abierto. Tú sueltas a la rata ahí y la dejas. El tiempo que hayas decidido, que solo pondrán en materiales y métodos. Las ratas están 10 minutos, están media hora, están lo que sea. Y todo el rato se les registra en vídeo eso. Y luego, mediante un tratamiento computacional de esas imágenes de vídeo, pues mides distintos parámetros. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con medidas de ansiedad? Pues el campo abierto es un paradigma que se utiliza muchísimo para medir ansiedad. Y para calibrar, por ejemplo, si un medicamento es ansiolítico o no es ansiolítico, se le da y se mira qué hace la rata en campo abierto. ¿De acuerdo? Entonces, porque, fijaos, en el campo abierto, digamos que la rata, todos sabemos que una rata es una presa, no es un depredador, es una presa. ¿De acuerdo? Entonces, las presas, cuando están expuestas a la vista de cualquier depredador, son vulnerables. Entonces, cuando la rata está ansiosa, la rata va a estar siempre pegada a las paredes. No se va a separar de las paredes de ese campo abierto. Se va a quedar en las paredes y fundamentalmente en las esquinitas, lo más protegida posible. Entonces, cuando la rata no tiene ansiedad, tiende a estar más tiempo en el centro. Está más tranquila, sabe que no le pasa nada y puede estar por el centro. Esa es la idea. De manera que, fijaos, toman varias medidas. Veréis que toman cantidad de actividad física, distancia recorrida, no sé qué, pero una de las más potentes en cuanto a ansiedad es tiempo que pasa en el centro. Y es por lo que os estoy contando. Y la inhibición, la respuesta de sobresalto y inhibición prepulso es que la rata, como nosotros, tiene una respuesta de sobresalto. ¿Qué es la respuesta de sobresalto? Lo que te ocurre cuando llega el gracioso y te pega el susto. Esa es la idea. ¿Qué quiere hacer? Pegas un bote. Eso es así. Entonces las ratas se le meten en una caja aislada de ruido perfectamente que tiene una plata en el suelo, tiene un sensor. De manera que tú ahí la metes a la rata, no oye nada y de repente le pegan un bocinazo y la rata pega un bote, ¿no? Y eso lo mide el sensor de abajo, ¿de acuerdo? Pero hay un fenómeno que se llama inhibición prepulso, que básicamente de lo que va es que si te avisan de que te van a dar un susto, te da menos susto. Esa es la idea, ¿no? Entonces, está demostrado que está medido con unas distancias entre el pulso y el prepulso, etcétera, etcétera. El pulso es el bocinazo, el susto, ¿de acuerdo? Entonces, si antes se le mete un pulsito, te dicen, y luego te hacen, pues pegan menos bote que si lo primero que hacen es pegarte el grito. ¿Entendemos? Esa es la idea. Entonces, ese fenómeno de inhibición prepulso se sabe que está alterado, por ejemplo, en pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo, con pacientes con esquizofrenia, se sabe que no retienen esa inhibición prepulso. Entonces, una de las medidas que hacen es esa inhibición prepulso. Ya está, que os enteréis. A los que les toque esto, ponen campo abierto, ponen inhibición prepulso, se enteran de lo que nos dicen y nos lo cuentan. El tercer grupo es neuroimagen. ¿Qué es lo último que hacen? Una vez que ya han visto que esto ocurre, que por lo tanto su manipulación genética es la buena, han comprobado que son las neuronas que son y que se activan como ellos dicen, y que lo que provoca es una reducción de la ansiedad, esto, pero al final esa reducción de la ansiedad, ¿cómo está en la circuitería de esas ratas? Entonces lo que miran es mediante neuroimagen, con dos técnicas utilizan. Utilizan una que es la famosa, el PET, que es la tomografía por emisión de positrones, que es una medida muy buena de la actividad neural, puesto que lo que se mete es una glucosa artificial que está unida a un radioligando, de manera que absorban las neuronas cuando tienen más actividad, comen más glucosa. Entonces cogen esta glucosa, que es la que tú les has puesto, que tiene ese radioligando, y entonces eso luego se detecta en un aparato de resonancia magnética que lee esa señal, ¿no? Entonces, esto lo que tienes es que miras a ver en qué se manifiesta esa ansiedad, qué base, qué estructuras son las que aumentan su actividad y qué estructuras bajan su actividad. Y entonces, la otra, como digo, el PET se utiliza muchísimo, por ejemplo, para detectar cáncer. Se utiliza porque el cáncer, lo que hacen las células cancerosas es comer muchísimo. Entonces también son, porque como están continuamente creciendo y duplicando y dividiéndose, comen mucho más que el resto de tus neuronas. Entonces, si te hacen un PET, por ejemplo, para ver, es una de las mejores pruebas de más fiabilidad para ver si tienes algunos pequeños grupillos cancerosos que de otra manera no se detectarían, pero el PET es muy fiable. Se utiliza mucho en medicina, sobre todo, ya os digo, en oncología. Dice, y la espectroscopía por resonancia magnética, la espectroscopía es un análisis al final de químico
de los distintos elementos que están en ese momento. O sea, coge una imagen de resonancia magnética y es capaz de, con el espectro que le da esa imagen, igual que cuando cogen y miran a una estrella los astrónomos y son capaces de saber si hay hidrógeno, si hay oxígeno en esa atmósfera o lo que sea, pues aquí igual, con esa resonancia magnética, sacan un perfil de picos, ¿vale? En que cada pico corresponde a una sustancia. Por ejemplo, te miden el glutamato, el hierro, el magnesio, no sé qué, varios puntos. ¿De acuerdo? Y entonces lo que hacen es comparar distintas imágenes y ver a ver cómo se altera, como os digo, pues el glutamato, distintas sustancias, es decir, cuál es la alteración molecular que está detrás de esto. Si aumenta el glutamato o no aumenta el glutamato, si disminuye, es lo último, por redondear todo lo que están haciendo. O sea, que de manera que lo primero que hago es una manipulación genética, compruebo esa manipulación genética, veo qué efectos tiene esa manipulación genética en la conducta y luego miro a ver cómo esa conducta al final, en base de qué alteraciones moleculares y de actividad de distintas estructuras, está funcionando. Eso es de lo que va este artículo en cuestión, ¿no? Entonces, ya os digo, los que les toque mirar la neuroimagen, pues lo que tendrán que hacer es poner PET y enterarse de qué va la tomografía de emisión de positrones, espectroscopía de resonancia magnética, pues exactamente igual. Como digo, ¿deberá consignar para los grupos? Pues sí. Que deberéis contestar más o menos en esas presentaciones a qué tipo de intervención se utiliza, cuál es el objetivo de ese experimento concreto, cuáles son las variables dependientes e independientes que se miran en ese experimento, ¿vale? Cuáles son los grupos experimentales y los grupos control, qué técnicas psicobiológicas se utilizan, dado que es probable que no se conozcan, los alumnos deberán buscar información sobre las mismas. En Google, acá ya está, como os digo, poner tomografía de emisión de positrones y a ver qué me cuentan. Vale, la última sección, por lo tanto, que hay que hacer del artículo, la última sección, serán 2 o 3 personas que ya aquí, por esto también me lo ponía, qué parámetros se valoran en cada caso, qué resultados se obtienen, son significativos, no son significativos, qué significan, ¿vale? Lo último es la discusión, puesto que la última parte de un artículo es discutir, o sea, ya te han mostrado lo que ellos han visto, cuáles son los resultados, y luego lo que te cuentan es qué es, cuál es la interpretación que hacen de esos resultados. Y discuten por qué a ellos les sale eso y a otros no, o si eso que están haciendo va en la línea de lo que se sabía, lo justifican, o va en contra de algunas que se sabían y lo justifican. Esa es lo que se discute. Se discute, ese es el meollito del artículo, luego en el que dicen, nosotros hemos visto esto, antes no se había visto porque antes no se había utilizado esta técnica, habían utilizado estas otras, que eso no se veía. Pero cuadra con esto de bien, sin embargo, con esto no, pero creemos que no cuadra porque esta técnica al hacer esto tenía este problema y este otro. Eso es lo que hace, ¿de acuerdo? Por supuesto, todo respetado. Entonces, esto es lo que nos tendrán que contar. Dice, durante la tercera sesión, el grupo encargado de esta parte deberá decir si se han cumplido las hipótesis de los autores o no, si se han identificado dificultades, porque también en la discusión te dicen, aquí lo único que hemos hecho es esto, pero no podemos afirmar más porque solamente sabemos esto. ¿De acuerdo? Debería seguirse por aquí, debería seguirse por acá. Shh, momentito, por favor, dime. Sí, iba a preguntar, suponiendo que la hipótesis es correcta de que la dopamina básicamente sirve de ansiolítico en esa zona del cerebro, ¿significa que hace el mismo efecto que la serotonina entonces? No es tan simple. A ver, las cosas no son tan sencillas. La serotonina, te cuento. La serotonina, la dopamina y la noradrenalina son 3 monoaminas que están interrelacionadísimas. Y los circuitos de ambas, es decir, ambas tienen sus somas en el tronco del encéfalo y ambas tienen una difusión a amplias zonas de la corteza. Ambas, me refiero a ambas 3, las 3. Y una regula la actividad de las otras. O sea, cuando tú utilizas un ansiolítico basado en aumentar la actividad de tus circuitos serotoninérgicos, que por lo que lo dices, puesto que las mayores panaceas, entre comillas, de los psicofármacos son los inhibidores de la recaptación de serotonina, como el Prozac y todos sus primos, fluoxetina, ¿de acuerdo? En realidad no estás actuando solo sobre la serotonina, puesto que esta serotonina también te varía la actividad de la dopamina, porque la serotonina, la dopamina y la noradrenalina se regulan las unas a las otras, se regulan ellas mismas y se regulan las unas a las otras, con lo cual al final estás variando todo un sistema trimonoaminérgico en tu cabeza, ¿vale?
A eso, como adelanto ahora así, directo, para que tengas una idea que sí, están relacionadas la serotonina y la dopamina, y esto lo que mina es una actividad, una acción muy concreta en un circuito muy concreto, con una manipulación muy directa aquí, ¿vale? Pero, la hipótesis no sé si será esa, pero desde el artículo, o sea, eso es lo que han visto y lo que nos cuentan como principal descubrimiento que hacen en el artículo y así lo titulan. A lo mejor lo que se plantean al principio es otra cosa. O sea, lo he leído en la hipótesis esta que ponía aquí. Ah, vale, pues entonces ya has leído más. Muy bien. Bueno, cuento lo que nos decían, ¿no? Entonces, lo que tenéis que responder es qué resultados principales se obtienen, son compatibles con las hipótesis planteadas o no, se han tenido que refutar estas hipótesis, cómo discuten los resultados confirmatorios, los que confirman esas hipótesis, cómo discuten los resultados que no cuadran con la hipótesis de partida, porque habrá cosas que no cuadren con lo que ellos planteaban. ¿Crees que este estudio tiene aplicaciones prácticas? ¿Qué se te ocurre? ¿Se te ocurre algún experimento a partir de este? Esta es la base, ¿de acuerdo? Entonces, último punto, como siempre, se hará énfasis en la necesidad de mantener un diario de prácticas. Sí. Ya lo sabéis. A lo mejor os piden que lo juntéis, a lo mejor os preguntan solamente de él, pero hay que hacer un diario de prácticas. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos cuáles son las 5 subsecciones que hay que hacer y qué es lo que va en cada una de ellas. Podéis bajaros este documento para verlo más tranquilamente y responder en ese trabajo. Ahora, lo que tenéis que hacer todos, además de darme a mí las hojas para que las vuelva a tener, antes de iros, lo que tenéis que hacer todos es cuanto antes decidir entre vosotros quién se va a ocupar de cada una de las subsecciones. Haceros con el artículo y empezar a trabajar para dentro de 3 semanas hacernos esta presentación. Las hojas, por favor, aquí de vuelta. No llevo más. Oye, os he pasado la hoja de firmas, ¿no? Sí, yo no firmo todavía. Os he pasado la hoja de firmas. Está ahí, quien no haya firmado, que no me haga. Mira, ahí viene para acá. Dadme las hojas, por favor. Voy a parar la grabación, por cierto. Adiós. Serrano, el alcohol es ansiolítico, libera dopamina. Bueno, no es tan sencillo, digo, no penséis que no saquéis conclusiones enteras, es mucho más común. Pero digamos que sí, básicamente, cuando algo te recuerda conecta el área tegmental ventral, fijaos, con el núcleo accumbens, que es el estriado ventral, el famoso circuito mesolímbico dopaminero, ¿vale? Cuadra una liberación de dopamina accumbens con la actividad que estás haciendo, la conducta que estás realizando de reforzar. Es decir, cuando se libera esa dopamina, eso hará que marque la condición similar, vuelvas a reproducir esa conducta que es la de porque es una actividad o un estímulo de reforzarse o no reforzar. Esa es la idea, ¿vale? Bueno, pero ya lo veremos, poquito a poco. A ver.